Lo tuve todo, me creía intocable y lo perdí por infiel. Ahora soy solo la sirvienta de mi mejor amiga, y veo cómo mi exmarido está casado, con hijos, y es exitoso. Mi historia, si sirve de algo, espero que al menos funcione como una lección. No busco comprensión, ni consejos, ni soluciones. Yo ya no espero nada. Casi había olvidado todo esto, lo había enterrado tan profundamente dentro de mí que apenas recordaba quién fui alguna vez. Pero ahora, que parte de mi pasado volvió, me vino todo de golpe, y sentí que tenía que escribirlo. Cuando tenía 21 años me casé, y no fue con cualquier tipo. Fernando pertenecía a lo que algunos llaman la alta sociedad. Su familia era dueña de empresas, tenía acciones en fondos que yo ni sabía que existían, y un apellido que abría puertas sin necesidad de hablar. Sus amigos estaban en la misma línea, hijos de empresarios, políticos, diplomáticos. Yo venía de una familia normal, sin lujos pero sin necesidades. Y de pronto estaba ahí, vestida de diseñador, paseando en yates, yendo a almuerzos con damas que jamás habían planchado su propia ropa. Al principio era un sueño. A mí me encantaba esa vida. Me gustaba lo que representaba. Me sentía especial, hermosa, poderosa. Y también tenía una visión muy equivocada de lo que significaba estar casada con un hombre como Fernando. Para mí, lo importante era verme bien, sonreír, mantenerme delgada, ser encantadora en eventos, y después, hacer lo que quisiera. Me creía intocable. Durante los 4 años que duró nuestro matrimonio, me uní al grupo de mujeres del círculo, esposas o novias de los amigos de Fernando. Era un grupo cerrado, como una pequeña corte. Hablábamos de marcas de ropa, de las nuevas temporadas, de las vacaciones que planeaban en el sur de Francia o en Aspen. Yo no encajaba del todo, pero tampoco desentonaba. Aunque, para ser honesta, había algo que siempre me llamó la atención, a ellas les importaba, de verdad, el trabajo de sus maridos. Hablaban de negocios, de alianzas estratégicas, de contactos que podían facilitarle a sus esposos. Se reunían con otras mujeres para fomentar conexiones, cenas privadas, presentaciones. Y lo hacían con una entrega que a mí me parecía absurda. Yo lo encontraba aburrido, y lo decía abiertamente. Para mí, mientras Fernando trajera dinero a casa, todo estaba bien. No me importaba si lo ganaba vendiendo limones o construyendo satélites. Él hacía su vida, yo la mía. Salía, compraba, me cuidaba, me divertía. Y si algo no me gustaba, simplemente me escapaba del aburrimiento. Fue durante una de esas escapadas que conocí a otro tipo. No era nadie del círculo, solo alguien que me hizo sentir deseada de una forma distinta. No hubo amor, ni siquiera afecto. Fue una aventura, un capricho. Algo que creí que podía controlar, como todo en mi vida. Nadie hablaba de infidelidades en nuestro grupo. Era como si no existieran. Como si fuera un tema prohibido. Así que nunca lo comenté, nunca lo insinué. Me guardé todo. Pensé que nadie lo sabría. Pero alguien lo descubrió. 3 meses duró esa aventura. Un día, al llegar a casa, Fernando ya no estaba. En su lugar, me esperaban sus abogados. Me entregaron documentos, fotos, capturas de mensajes. Todo. Él ni siquiera discutió conmigo. No me gritó, no lloró, no me insultó. Solo me sacó de su vida como quien se quita una prenda sucia. Rápido. Preciso. Implacable. El acuerdo matrimonial, que en su momento firmé sin leer mucho porque él me amaba y nunca me dejaría, me dejaba sin absolutamente nada. Me quitaron la casa, el auto, las tarjetas. En cuestión de días, me encontré sin hogar, sin dinero, sin nadie. Y no solo eso. También sin amigas. Pensé que alguna se acercaría. Que me llamarían para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Pero no. Me cerraron las puertas como si yo fuera una apestada. Me respondían los mensajes confiado directamente, no me contestaban. Algunas parecían incluso asustadas. Como si tener contacto conmigo pudiera mancharlas. Como si pensar que fui su amiga les hiciera a ellas sospechosas. Como si yo fuera un virus.
Recuerdo perfectamente una tarde en la que fui a la casa de una de ellas. La había ayudado a decorar su baby shower hacía un año. Le llevé flores, me presenté en la puerta, y me atendió una empleada. Dijo que la señora no estaba. Pero yo vi su coche en la entrada. Supe que me estaban rechazando. Que ya no era bienvenida. Solo Lucrecia me atendió. Ella era, o eso creía, mi mejor amiga. La más formal, la más estructurada. Siempre había sido amable, aunque reservada. Me recibió, me sentó en su sala, y me dijo que lamentaba lo que había pasado. Que hablaría con su esposo, y que volviera al día siguiente. Me prestó algo de dinero, unos billetes que guardé como si fueran oro. Con eso sobreviví unos días. Tal vez alguno de ustedes se pregunte por qué no me fui. ¿Por qué no volví a casa de mis padres, o a mi ciudad de origen? La verdad es que en ese momento yo estaba convencida de que si me quedaba cerca, recuperaría mi vida. Pensaba que si no era con Fernando, sería con otro. Alguno de sus amigos, algún empresario del círculo. Que esto solo era un bache en el camino. Tenía que aguantar, nada más. Aguantar y no dejar que me volvieran a atrapar. Sí, sé muy bien cómo suena. Pero así pensaba entonces. Volví a casa de Lucrecia al día siguiente. Me recibió en el comedor. Su marido no estaba. Me senté con cierta esperanza, creyendo que me ofrecería una habitación, un lugar donde quedarme un tiempo. Que me integraría de nuevo al círculo poco a poco. Pero no. Me dijo que lo único que podía ofrecerme era trabajo. Como empleada. Como sirvienta. Lo dijo sin maldad, sin burlas. Incluso con cierta compasión. Me explicó que tenían una casa grande, que necesitaban a alguien que organizara las comidas, que ayudara en eventos. Que el trabajo era digno, que me pagarían un sueldo justo. Yo la miré sin poder creerlo. Sirvienta. Yo. La misma que había estado sentada en su mesa, riéndome de los chismes, brindando con champaña. Muerta de rabia, le agradecí y me fui. No le grité, no lloré frente a ella. Pero salí temblando. Caminé varias cuadras sin rumbo, con una mezcla de humillación y desesperación que no se la deseo a nadie. A los pocos días, sin dinero, sin nadie más a quien acudir, regresé. ¿Por qué era eso o la calle? Y acepté. Y me convencí de que eso era solo temporal. Que mientras estuviera cerca del grupo, las cosas cambiarían. Que ellas, mis antiguas amigas, me verían y recordarían. Me hablarían, me ayudarían. Pensé incluso que Lucrecia me llevaría con ella a las reuniones, que me presentaría como su acompañante. Que, de alguna manera, volvería a mi antigua vida. La realidad fue otra. Ella me llevó directo a la cocina. Me presentó a las otras empleadas, me mostró la despensa, el cuarto de lavado, los horarios. Y desde ese día, Lucrecia fue mi jefa. Ya no me trataba como Amira. No me hablaba de su vida, ni de sus planes, ni de sus hijos. Solo me daba órdenes. La primera vez que las chicas del grupo llegaron a la casa, me dije a mí misma que tenía una oportunidad. Me arreglé un poco, sonreí, me preparé mentalmente para integrarme. Llevé las bandejas con las bebidas, con la intención de saludar, de reírme de sus chistes. Como antes. Qué ingenua era. Ellas apenas me miraron. Alguna bajó la voz, otra me miró de reojo. La mayoría simplemente me ignoró. Cuando dejé la bandeja sobre la mesa, Lucrecia me dijo sin mirarme. Gracias, ya puedes retirarte. Y así lo hice. Desde la cocina, las vi reír, conversar, compartir secretos como antes. Como cuando yo era parte de ese mundo. Me gustaría decir que al menos se hablaban de mí, que se burlaban, que sentían algo. Pero no. Yo ya era invisible para ellas. En esos momentos me juré que no iba a olvidar jamás esas humillaciones. Me prometí que algún día pagarían por eso, que todas ellas, y especialmente Lucrecia, verían en qué me había convertido y se arrepentirían. Qué ridícula. La verdad es que, con el tiempo, esa promesa fue perdiendo fuerza, y yo misma me fui apagando. Poco a poco me di cuenta de que lo que ganaba no me alcanzaba para darme ni una mínima parte de la vida que había tenido.
Tenía que trabajar prácticamente todo el día, y apenas si me alcanzaba para alquilar un departamento miserable, mal ubicado, sin ventilación ni agua caliente constante. No tenía tiempo ni energía para pensar en venganzas. Me levantaba de madrugada, viajaba hasta la casa, trabajaba, limpiaba, cocinaba, me ocupaba de cada mínimo detalle, y luego volvía a mi rincón oscuro a dormir. Así pasaban los días. Así pasaban los meses. Las fiestas, los eventos, los almuerzos de domingo, yo los veía desde lejos. Desde la cocina o el pasillo. A veces tenía que servirles a todas. A veces solo recoger lo que dejaban tirado. Pero lo que dolía, lo que realmente dolía, era como incluso Lucrecia, mi mejor amiga, poco a poco fue olvidándose de quién era yo. Al comienzo me hablaba un poco más, me preguntaba cómo me sentía, incluso me daba tareas más ligeras. Pero eso fue cambiando. De a poco se convirtió en mi patrona. Me pedía cosas con tono seco, directo. Me anotaba horarios, me recordaba mis obligaciones, y yo ya no era su amiga que pasaba por un mal momento. Era una más del personal. Y nada más. Y me adapté a eso. Me fui acostumbrando. Con los meses, ya no me dolía cuando Lucrecia me decía que necesitaba que su vestido estuviera listo para la noche. De hecho, plancharlo era lo más fácil del día. De a poco dejé de prestarle atención a quiénes eran las mujeres que se reunían en las tardes en la sala o en la terraza. Dejé de asomarme por las ventanas para ver si alguien me notaba. Dejé de fijarme si se reían de algo mientras yo pasaba cerca. Dejé de soñar con los vestidos que había visto colgados en su vestido, o con las carteras, o con las joyas. Dejé de imaginarme lo que se sentía estar de nuevo del otro lado. Mis preocupaciones cambiaron. Ya no harán fiestas ni viajes ni joyas. Mis preocupaciones eran pagar el alquiler a tiempo, juntar para los servicios, que no se me rompiera el ventilador viejo que usaba en verano, comprar comida sin pasarse del presupuesto, evitar enfermarme porque no tenía seguro. Me volví otra persona. O mejor dicho, me convertía en lo que siempre fue sin darme cuenta. Los años pasaron. Y la fantasía de que algún día un invitado se enamoraría de la sirvienta y me devolvería a la cima desapareció. Ya no me maquillaba, ya no me arreglaba para ir a trabajar. Iba cómoda, atenta, puntual. Me concentraba en hacer mi trabajo lo mejor posible, sin errores, sin molestias. Me gané el respeto de las otras empleadas. Me hice amiga de ellas. Traíamos juntas en la cocina, compartíamos chismes del barrio, hablábamos de nuestras vidas. Me caían bien los jardineros. A veces almorzábamos en el patio de servicio y nos veíamos de lo torpe que era uno de los escoltas nuevos. Vivíamos detrás de todos, sin ser vistos. Y yo ya no necesitaba que me vieran. Cerré mi mente a todos los recuerdos de lo que había sido. Supongo que fue un mecanismo de defensa. Para no volverme loca. Para no sentirme miserable todos los días. Para seguir adelante. Y funcionó. De algún modo, me volví buena en lo que hacía. Eficiente. Silenciosa. Útil. Nadie me molestaba. Nadie me buscaba. Y nadie me cuestionaba. Habían pasado casi 10 años desde que empecé a trabajar para Lucrecia, la que una vez fue mi mejor amiga. Ahora solo era mi patrona. Y no lo digo con rencor. Solo lo digo como una verdad inevitable. Una tarde, me pidió que me quedara más tiempo porque esa noche habría una cena especial. Nada fuera de lo común, lo hacían varias veces al año. Su esposo recibiría a un socio importante y vendría con su esposa. Me dijo que era fundamental que todo saliera bien. Que la casa estuviera impecable, que el servicio fuera perfecto, que no hubiera errores. Asentí sin más. Una cena más. Una jornada más. Coordiné con la cocina. Reorganicé la sala. Me aseguré de que los cubiertos estuvieran brillantes. Dejé flores nuevas en el centro de mesa. Pulí los vasos de cristal. Hice todo lo que sabía hacer, como lo había hecho cientos de veces antes. A la hora indicada, me paré en la puerta de entrada para recibir a los invitados. Como siempre. Y ahí lo vi. Después de tantos años. Después de tanto silencio. Después de tanta distancia. Ahí estaba Fernando. Él. Mi ex esposo.
El hombre que me sacó de su vida con una frialdad quirúrgica. El mismo que no levantó la voz, pero me dejó sin casa, sin dinero, sin reputación. Entró del brazo de una mujer increíblemente hermosa, más joven que yo, de piel radiante, sonrisa blanca y cuerpo de modelo. Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo pasó, pero él me miró, o mejor dicho, solo me vio. Como quien ve una planta en el pasillo. Me entregó su abrigo sin siquiera prestarme atención, como si yo fuera parte del mobiliario. Me dijo buenas noches, sin reconocer mi rostro. Luego tomó de la mano a su acompañante y entró con toda naturalidad al comedor. Me quedé ahí, con el abrigo en la mano, el corazón acelerado, las piernas temblando. Y en ese instante, como un rayo, me golpeó todo lo que había olvidado. Todos los recuerdos que había enterrado con tanto esfuerzo durante años. Yo había sido una de ellos. Yo había estado del otro lado de esa puerta, con vestidos caros, saludando con una copa de vino. Yo fui su esposa. Su mujer. Yo comí en esa mesa. Yo brindé con esos cubiertos. Y ahora era invisible. Pero no era eso lo que más dolía. Lo peor fue mirar a Lucrecia. Mi jefa. La mujer que me había ofrecido trabajo cuando nadie más lo hizo. La que me convirtió en su empleada. Ella sabía quién era el invitado. Ella sabía lo que significaba para mí. Y no me dijo nada. Me dejó ahí, de pie en la puerta, con mi pasado golpeándome en la cara. Me dejó hacer el ridículo. Me dejó cargarle el abrigo. Me dejó quedar como lo que era para todos ahora, una simple sirvienta. Furiosa, completamente cegada por la vergüenza y la humillación, olvidando por completo quién era ahora, tomé del brazo a Lucrecia y la jalé sin miramientos hacia un costado del pasillo. No me importó que alguien viera. No me importó que no tuviera derecho. Solo me dejé llevar por el peso de todos esos años enterrados, por todo lo que de golpe volvió a mí sin piedad. ¿Por qué demonios no me dijiste que era Fernando quien vendría? Le solté con la voz rota, pero cargada de rabia. ¿Cómo pudiste dejar que me diera así? No podía razonar. Las emociones me nublaban por completo. Todo lo que había reprimido durante años, todo lo que había empujado al fondo de mi mente, me golpeaba en el pecho como una tormenta. Y ella me miró con una expresión dura, molesta, pero sin perder el control. A mí no me interesa quién eras en el pasado, me respondió sin alzar la voz. Si no puedes hacer tu trabajo, toma tus cosas y vete. Fue como un baldazo de agua fría. Esa mirada suya, tan seca, tan decidida, me devolvió de inmediato a la realidad. En ese instante recordé quién era yo. Recordé mi lugar. Justo en ese momento, su esposo se acercó, notando la tensión. ¿Algún problema, querida? Le preguntó a Lucrecia, tomándola del hombro con naturalidad. Yo ejé la mirada, completamente avergonzada, sin poder decir ni una sola palabra. Me sentía una niña a punto de ser castigada, cuando en realidad era una mujer adulta que había cometido el peor error, olvidar su sitio. Lucrecia se acomodó el vestido como si nada y respondió. Solo un pequeño inconveniente en la cocina ya se está solucionando. Y así fue. Se fueron los dos hacia el comedor, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera ahí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo me quedé en el pasillo, respirando hondo, tragando todo lo que sentía. Y luego hice lo que debía hacer. Cumplí con mi trabajo. Fernando jamás me dirigió una mirada. No sé si fue deliberado o si realmente no me reconoció. No sé qué habría sido peor. Su esposa tampoco pareció notar mi presencia. Se la veía radiante, elegante, segura. No solo hermosa, sino impecable. De esas mujeres que saben lo que hacen, que saben lo que valen. Escuché cómo hablaba con naturalidad sobre los negocios, cómo mencionaba nombres de personas importantes, cómo compartía ideas con el esposo de Lucrecia. Todos la respetaban. Todos la escuchaban. Y yo, ahí, de pie en la esquina, esperando si alguien necesitaba más vino. En algún momento de la cena, levantaron las copas para brindar. Fue entonces cuando ella, la esposa de Fernando, dio la noticia con una sonrisa. Estamos esperando nuestro segundo hijo. Todos aplaudieron, rieron, brindaron. Y yo sentí el último golpe.
Como si alguien me hubiera empujado desde un edificio y esa fuera la caída final. No dije nada. Solo me quedé quieta, tragándome todo. ¿Por qué era mi trabajo? ¿Por qué estaba ahí para ser dicho? ¿Por qué eso era lo que me tocaba? Cuando la cena terminó, recogí la mesa, ayudé en la cocina, dejé todo limpio. Y nadie me dijo una palabra. Nadie me agradeció. Nadie mencionó lo que había pasado antes, ni me llamó la atención por haber arrastrado a Lucrecia por el pasillo. Y supongo que eso fue lo que más me dolió. La indiferencia total. Desde entonces, Hernando ha venido varias veces a la casa. Ahora que es socio del esposo de Lucrecia, parece que hay más reuniones. A veces lo escucho reír en la sala, hablar por teléfono en el jardín, previsar papeles con otros hombres. Me cruzo con él en los pasillos, en la entrada, en la cocina cuando va por un vaso de agua. Y nunca me ha mirado. Nunca me ha dicho nada. No sé si me ignora a propósito o si de verdad ya no sabe quién soy. Supongo que da igual. Solo quería contar mi historia. No porque esperé algo de ustedes. No busco consejos ni compasión. No busco que alguien me diga que todo va a mejorar. Yo sé lo que hice. Sé en qué me equivoqué. Y sé que perdí todo por no valorar lo que tenía. Pero verlo otra vez me hizo recordar. Me hizo abrir los ojos y entender que, por más que me haya acostumbrado a esta vida, hubo un tiempo en que fui otra persona. Ahora valoro mi trabajo. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo respeto? ¿Por qué me ha dado algo que no supe cuidar antes, estabilidad? Y valoro a los pocos amigos que tengo. A las mujeres que trabajan conmigo, que se ríen conmigo, que me han escuchado llorar en silencio en el baño de servicio sin juzgarme.